Muy bien, comenzamos entonces nuevamente. Después del material parental, tenemos que conversar con respecto a los otros factores de formación del suelo. Y comencemos con el segundo factor, que es el clima. Así como el material parental es un factor pasivo, el clima es un factor activo, porque es un factor que va a ejercer cambios sobre el material parental. Si podemos hacer una comparación nuevamente más gruesa, si yo quiero hacer un pastel, por supuesto que necesito insumos, azúcar, harina, huevos, leche, jugo, pero luego de haber preparado estos insumos, de haberlos mezclado, yo necesito colocar esto en un horno y que el horno pueda ejercer los cambios, ejercer las reacciones químicas para que se forme un pastel. En este proceso, esos cambios van a ser no solamente cambios físicos, sino también cambios químicos. Y yo voy a tener un producto final que es el suelo, que es diferente al material parental y que se va a ir alejando del material parental. Si no enciendo el horno, nunca va a salir un pastel. Lleven ustedes una vez más a la imagen de Yipata. En Yipata los materiales parentales están allí, pero no importa cuánto tiempo transcurra, no van a cambiar porque el clima no permite ese cambio. Pero el clima puede ser un agente de cambio y muy importante. ¿Por qué? Porque el clima tiene varios agentes. La radiación solar, que es la que proporciona energía y que puede contribuir en la fragmentación física, por ejemplo. La precipitación, que es que provee el agua. La temperatura, que puede acelerar las reacciones. Entonces, la combinación de estos factores climáticos va a ejercer cambios, va a ejercer transformaciones. Dependiendo de la precipitación acumulada, de la temperatura media o de la intensidad de radiación y de otras variables como el viento, la humedad relativa, yo puedo esperar que el material parental se transforme, se modifique y se vaya formando suelo. ¿Queda claro? Hay dos procesos fundamentales, la fragmentación física y la alteración química o meteorización química. En realidad la meteorización podríamos descomponerla en una meteorización física o fragmentación y una meteorización química. Ahora, la influencia que tienen la temperatura y la precipitación puede ser diferente en ambos casos. Por ejemplo, la temperatura puede influir mucho en la fragmentación física, en la ruptura de la roca madre para la formación del suelo. ¿Okay? Pero, cosa curiosa, cuando la temperatura aumenta, hay cada vez menos fragmentación o se vuelve ausente o insignificante. Mientras que si la temperatura disminuye, esta fragmentación se va haciendo más notable. Primero débil, luego moderada y fuerte. ¿Por qué? Porque temperaturas bajas, por lo general cercanas a 0 grados centígrados, indican que puede haber temperaturas altas, pero también va a haber temperaturas muy bajas y acción del hielo, acción mecánica del hielo que puede ir desgastando o rompiendo las rocas. Entonces voy a tener más alteración física o más fragmentación física cuanto menor temperatura y por lo general si es que hay menor presencia de humedad. En cambio, con alteración química ocurre lo contrario. Conforme se incrementa la temperatura, y por supuesto, en presencia de precipitaciones, yo voy a tener cada vez más alteración química. En zonas áridas, como por ejemplo podría ocurrir en la costa del Perú, ¿ya? No importa que la temperatura sea elevada, no hay mucha alteración química, porque no hay precipitación. Se necesita el agua dentro del suelo para que ocurran reacciones químicas que vayan formando nuevos minerales o materia orgánica, por ejemplo, y eso no ocurre. Pero si la precipitación aumenta en promedio 500, 1000, 2000 milímetros, ustedes van a pasar a escenarios de fuerte meteorización química, especialmente si es que hay alta temperatura y precipitación. Si montamos ambas figuras, podemos tener, digámoslo así, los efectos de la temperatura y de la precipitación en diferentes tipos de alteración. La fragmentación por un lado y
alteración química por otro. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un escenario como el de la costa peruana, con 20 grados centígrados y una precipitación que casi llega a cero, estamos hablando de una muy ligera meteorización. Los suelos son muy poco meteorizados o muy escasamente meteorizados. Si por otro lado me encuentro en una región como la sierra, vamos a ponerle Huancayo, con unos 12 o 13 grados centígrados en promedio, y con una precipitación que bordea los 750 milímetros, 700, 750, voy a tener una región con moderada precipitación química y posiblemente en algunos casos con acción glaciar o con acción de helada, sobre todo por arriba de 3.500 metros puede haber precipitación química moderada o meteorización química moderada con algo de acción del hielo. Si me encuentro en la Amazonía peruana, vamos a ponerle Iquitos, con unos 2.000 milímetros de precipitación y 25 grados centígrados de temperatura en promedio, ¿ya? Yo me voy a encontrar en una región de fuerte meteorización química. Entonces, si cambia el clima, la misma roca, el mismo material parental podría formarme diferentes suelos porque va a experimentar diferentes procesos, diferentes grados de meteorización. Por eso les mencionaba hace un momento que en la costa peruana los suelos se parecen mucho al material parental. Ustedes van a encontrar suelos arenosos con cascajo, suelos de color pálido, donde el suelo se parece mucho al material de origen, porque la meteorización es muy ligera si es que ocurre. En cambio, en los suelos de la Amazonía, los suelos son marcadamente diferentes a la roca de origen, marcadamente diferentes al material parental. El mismo material parental que se desplace hacia la vertiente atlántica o hacia la vertiente pacífica me puede dar origen a suelos muy diferentes. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué efectos podríamos notar influidos por el clima en algunas variables químicas del suelo? Por ejemplo, el contenido de arcilla. Esta figura representa la relación que existe entre el contenido de arcilla en el suelo como un factor dependiente y la precipitación y la temperatura como factores independientes. Conforme se incrementa la precipitación, desde una zona árida hasta una zona lluviosa, ustedes pueden ver que la arcilla tiende a incrementarse en forma lineal. A más precipitación, más contenido de arcilla en el suelo. ¿Por qué? Porque la arcilla está formada de minerales secundarios, lo hemos dicho. Está formada de silicatos secundarios. Entonces, tiene que ocurrir precipitación, tiene que ocurrir meteorización química para que los minerales primarios se conviertan en arcillas. Si yo tengo zonas áridas, tengo suelos predominantemente arenosos, donde no hay formación de arcilla nueva, donde los suelos tienen poca arcilla y no se forma arcilla. Pero si me encuentro en una región lluviosa, por ejemplo la Amazonía, es muy posible que los suelos sean más bien arcillosos. Es muy posible que los suelos tengan más arcilla porque se meteorizan más fácilmente. La temperatura también influye. Y influye de una manera más bien exponencial. De acuerdo a la ley de Van Hoff, por cada 10 grados centígrados que se incremente la temperatura, las reacciones duplican su velocidad. Y esto incluye a la formación de la arcilla. Entonces, a 10 grados centígrados se forma muy poca arcilla, a 20 grados centígrados se forma más, a 30 grados centígrados se forma aún más. Entonces, cada vez que aumente la temperatura, se va duplicando la velocidad de la formación de la arcilla. Por supuesto, esto considerando que hay precipitaciones suficientes. Si nosotros traslapamos las imágenes, tendríamos que, en condiciones de aridez como nuestra costa peruana, no importa que la costa peruana sea calurosa, como no llueve, no hay mucha formación de arcilla. En cambio, en la Amazonía peruana, que es cálida y lluviosa, tenemos todas las condiciones para que los suelos presenten un alto contenido de arcilla. ¿Se comprende? Van a ser suelos más meteorizados, por lo general suelos más ácidos, ¿ya? Suelos con más contenido de materia orgánica. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Este es otro factor en el cual el clima puede influir, y es el contenido de materia orgánica en el suelo. Vean ustedes que tanto la temperatura como la precipitación van a influir en el contenido de materia orgánica del suelo. Si bien es cierto, la materia orgánica no es parte del material parental, la materia orgánica se va depositando en el suelo, mejor dicho, se va integrando al material parental conforme crece más vegetación. Entonces los suelos van a contener más materia orgánica en función de que ocurra más vegetación. La precipitación influye de una manera favorable, positiva y directa sobre el contenido de materia orgánica. Vean ustedes lo que ocurre con la cantidad de materia orgánica en suelos en pradera y en bosque conforme se incrementa la precipitación. En zonas áridas, por ejemplo en zonas como la costa del Perú, que es desértica, hay muy poca precipitación y muy poca vegetación. Ustedes pueden viajar en la costa del Perú horas sin ver una planta. Pueden viajar una cantidad de tiempo considerable sin ver plantas, sin ver vegetación. Entonces, al no haber vegetación, los suelos no contienen materia orgánica. Pero si llueve, por ejemplo, 100 milímetros, ya yo tendría cactus. Si tengo 200 milímetros, tengo matorrales de repente, o matorrales espinosos. Si llueve 300 milímetros, ya puedo tener algunos pastos. ¿Ya? Entonces, cuando incrementa la vegetación, hay más posibilidad de que los residuos vegetales queden en el suelo y que el suelo contenga más materia orgánica. ¿Ya? Con precipitaciones de 500, 600 milímetros, yo tengo pradera, y las praderas tienen una buena vegetación. Vean ustedes que el bosque, que generalmente tiene vegetación más vigorosa, está formada por árboles, tiene menos materia orgánica. Para una misma precipitación, por ejemplo 600 milímetros, yo tengo más vegetación y más materia orgánica en una pradera que en un bosque. ¿Por qué? Porque las praderas están formadas de plantas anuales que mueren todos los años. Y cuando mueren aportan raíces y aportan hojas al suelo. Y luego vuelven a brotar. Mientras que los bosques están formados por especies perennes, que especies que duren mucho, que son muy longevas, donde la mayor parte de la fotosíntesis queda capturada en tallos, en ramas, y dejan pocas hojas o poco residuo en el suelo. A pesar de que la vegetación es mucho más exuberante y es mucho más vigorosa en la Amazonía que en la sierra, los suelos de la sierra tienen por lo general más materia orgánica que los suelos amazónicos. La temperatura tiene un efecto contrario. Conforme se incrementa la temperatura, hay menos contenido de materia orgánica en el suelo, al punto que los suelos de temperaturas altas, 20, 25 grados centígrados, suelen tener bajo contenido orgánico. Una vez más, si me encuentro en la Amazonía peruana, yo tengo mucha vida, mucha biomasa en las plantas, pero el suelo tiene poca materia orgánica. ¿Dónde voy a encontrar suelos más ricos en materia orgánica? Donde la temperatura promedio sea baja. Regiones altoandinas, regiones de clima frío o de clima templado o templado frío. Las praderas del hemisferio norte, por ejemplo, las estepas rusas, las praderas norteamericanas o las pampas argentinas que tienen temperatura más baja, son suelos que tienen más materia orgánica. O en nuestro país, las regiones altoandinas pueden acumular mucha materia orgánica. ¿Y por qué? Porque la materia orgánica que se acumula por la fotosíntesis y por la acumulación de hojas toma mucho tiempo en descomponerse. La temperatura incrementa la actividad de los microorganismos, incrementa su crecimiento, incrementa su respiración. Lo cual quiere decir que si un suelo se encuentra en un clima cálido, los microorganismos van a respirar muy rápidamente. Así que todos los restos orgánicos se van a descomponer muy rápidamente. Y por lo tanto el suelo no acumula mucha materia orgánica. En cambio, si la temperatura es baja, la temperatura va a reducir la actividad microbiana y el suelo acumula más materia orgánica. ¿Por qué nosotros guardamos los alimentos en refrigeradora? ¿Por qué guardamos nuestras verduras, nuestras frutas, nuestras carnes en refrigeradora? Porque esperamos que la temperatura fría detenga la actividad microbiana. Si dejamos los alimentos al aire libre, se van a descomponer. Pero si los colocamos en frío, la actividad microbiana es mucho menor. Piensen eso en el suelo. Piensen eso en el suelo. Ok, entonces los suelos de climas fríos tienden a acumular más materia orgánica que los suelos de clima cálido. Preguntas, dudas, comentarios.
Ahora, una cosa es cierta, la acción del clima puede ser diferente en el proceso de meteorización cuando yo comparo diferentes materiales. Por ejemplo, el granito y la caliza. Hay un proceso de meteorización que puede afectar dos rocas, granito y caliza, y en ambos casos se puede formar arcilla, indistintamente de que el tiempo pueda ser diferente. Hay una pérdida comparativa, hay un grado de alteración o de pérdida que se sufre y que sufren los materiales parentales, y hay elementos que más bien no se pierden. Vean ustedes esta escala. Si yo tengo granito o tengo caliza, prácticamente el 100% del calcio que tenía la roca se pierde, se remueve, se lava, y muy poco de eso llega al suelo. Pasa algo parecido con el sodio, entre el 95 al 99% del sodio se pierde, especialmente si es caliza. El potasio se pierde menos, un 83 a 70%. Magnesio puede variar entre un 74 y un 50. Silicio, entre la mitad y la cuarta parte del silicio se pierde. La meteorización puede significar que se disuelvan minerales y que estos elementos químicos de los minerales se pierdan. Pero si lo comparan, el hierro se pierde muy poco y el aluminio no se pierde. Prácticamente todo el aluminio presente en las rocas queda en el suelo. ¿Por qué? Porque el aluminio forma compuestos de muy baja solubilidad y muy resistentes a la meteorización. Entonces, prácticamente todo el aluminio que está presente en las rocas, o una gran parte del aluminio que está presente en las rocas, ¿ya?, queda en el suelo, queda en el suelo final. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esto para darnos una idea de que los diferentes elementos químicos pueden perderse a diferentes velocidades. Los más solubles, creo que lo había mencionado hace un momento, calcio, sodio, magnesio, potasio, se pierden en altas tasas. Los más resistentes, como el hierro y el aluminio, se pierden muy poco. Preguntas, dudas, comentarios. Cuando yo puedo estudiar, las diferentes suelos que se pueden formar bajo diferentes climas, manteniendo constante los demás factores de formación, tengo lo que se conoce como una climosecuencia. La climosecuencia es básicamente una secuencia de suelos en una región amplia donde cambie el clima sin que cambien los demás factores. Es decir, la vegetación puede sufrir variaciones, por supuesto, en función del clima, pero el relieve y el material parental serían el mismo. Entonces, dependiendo de los factores climáticos, yo puedo tener, miren, diferente profundidad de suelo y diferentes horizontes en el suelo. Si me encuentro con temperaturas muy frías, muy bajas, ¿ya?, con precipitaciones que son bajas, por ejemplo, una tundra. Una tundra es básicamente una especie de páramo helado o desierto helado, con temperaturas por lo general muy bajas, ¿ya?, vegetación que se pega al suelo, como vegetación almohadillada, por ejemplo, y con precipitaciones muy bajas. Son típicos del hemisferio norte. Rusia, por ejemplo, buena parte de Siberia, Alaska, pueden presentar tundra. O en el extremo sur, Patagonia, por ejemplo, puede presentar tundras. No es algo muy común. En algunos casos puede haber algo parecido a tundra en las zonas muy altoandinas, cerca de los glaciares. Pero vean ustedes que el suelo se transforma poco. Hay hidrólisis inicial, hidrólisis incipiente, y la roca fresca está muy cerca de la superficie, o sea, la formación del suelo es muy delgada. Si aumenta la temperatura y un poco la precipitación, yo tengo vegetación como la taiga. Y ahí puede ocurrir, por ejemplo, los podsoles. Una taiga es básicamente un bosque que es caluroso en verano y frío en invierno. Vean ustedes que la temperatura aumenta, pudiendo llegar a un promedio de 15, 18 grados, lo que quiere decir un verano caluroso y un invierno frío. La evapotranspiración aumenta, la precipitación puede aumentar también, puede llegar hasta los 800 milímetros,
Y la cantidad de hojarasca, es decir, la cantidad de materia orgánica aportada por la vegetación, también aumenta. Eso puede dar como resultado la formación de suelos más meteorizados, la formación de arcillas, por ejemplo, caolinita, montmorillonita, y que la parte correspondiente a la eluviación vaya más abajo. Es decir, esta zona con meteorización se hace más profunda, la roca sin meteorizar está más profunda, la profundidad del suelo se incrementa. En estepa o entre semidesierto o desierto aumenta la temperatura, pero disminuye mucho la precipitación. Entonces, al disminuir la precipitación, por supuesto, la vegetación se hace cero, el aporte de hojarasca es mínimo, el aporte de hojarasca es mínimo, la temperatura aumenta, la evapotranspiración aumenta, una vez más tengo muy poca meteorización, los suelos permanecen por mucho tiempo intactos y sin cambios. En un bosque, sobre todo en un bosque tropical, yo tengo un pico de lluvias, tengo precipitaciones que pueden bordear los 2.000 a 3.000 milímetros, y también tengo mucha vegetación, por ejemplo, por la hojarasca y por la formación vegetal. Incrementa la temperatura a 25 grados centígrados y hay abundante evaporación. En estas condiciones yo tengo, miren, suelos muy fuertemente meteorizados, con formación de alterita de hidróxido de aluminio, la caolinita está presente, la arcilla montmorillonita se va más abajo y la meteorización del suelo más profunda todavía. Yo puedo tener suelos que se alcancen hasta 1 metro 50 de profundidad y la roca sin alteración está muy profunda. ¿Se comprende? O sea, con el mismo suelo yo puedo tener diferentes, mejor dicho, con el mismo material parental puedo tener diferentes suelos si cambia la precipitación y la temperatura. Por supuesto, esto arrastra la vegetación también. Es difícil poder variar el clima sin variar la vegetación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queda claro? ¿Se comprende? Profesor, ¿podría explicar eso de la eluviación hidrólisis incipiente? Eluviación. Lo vamos a ver en la clase próxima, pero lo adelanto. Eluviación es un proceso por el cual los minerales de un horizonte son arrastrados más abajo. O sea, son removidos por la precipitación, por la lluvia, y son acumulados más abajo. Hidrólisis quiere decir que hay alteración química, principalmente por reacción con el agua. Si la eluviación ocurre en la superficie, quiere decir prácticamente que no hay mucho movimiento, no hay mucho transporte de minerales de un horizonte hacia abajo. Pero si la precipitación es más abundante, ustedes ven que esta zona donde ocurre la migración, la eluviación es más profunda. ¿Me dejo entender? O sea, hay migración de sustancias, migración de partículas. ¿Por qué? Porque al aumentar la precipitación, los minerales se van moviendo más hacia abajo. Especialmente si hay lluvias tan intensas como en los bosques tropicales. ¿Ok? Todo lo que se lava, todo lo que se remueve del suelo se acumula más profundamente. Más profundamente. Y estos son tipos de arcillas. Las arcillas no meteorizadas, como la montmorillonita, suelen ser de zonas semiáridas o más áridas o con menos meteorización que la caolinita. Y la caolinita tiene menos meteorización que las alteritas de hidróxido de aluminio. En otras palabras, en el proceso de pérdida se pierde muy poco silicio, y eso forma la montmorillonita. Se pierde mucho silicio, eso forma la caolinita, o se pierde todo el silicio, y eso forma la alúmina. O sea, las duricretas son básicamente capas duras de óxido de hierro u óxido de aluminio. Eso se va a formar, por supuesto, donde ocurra una intensa precipitación. ¿Se comprende? Sí, profesor, gracias. Perfecto, no hay de qué. El relieve es el tercer factor de formación del suelo. Entendemos que el relieve es un factor pasivo, es decir, a diferencia del clima que ejerce cambios, y por supuesto
los cambios que el clima ejercen dependen de la precipitación y de la temperatura. El relieve junto con el material parental recibe un poco el cambio, pero puede influir en varios procesos. Por ejemplo, puede influir en el transporte, en el depósito, en la acumulación. Es decir, dependiendo de cómo varía el relieve, yo puedo tener procesos adicionales de movimiento de partículas que contribuyan al desarrollo o a la formación del suelo. Por ejemplo, puedo tener relieves planos. Y los relieves planos casi siempre favorecen la acumulación. El agua de lluvia, cuando se acumula sobre los suelos planos, tiende a infiltrar. Entonces, tiene poca energía cinética para desplazar partículas. Pero puedo tener, por ejemplo, relieves inclinados. Y los relieves inclinados, ¿ya?, están caracterizados por la pendiente. Así que si hay precipitaciones, esto sí puede originar el movimiento y la erosión de partículas. Es decir, al haber más inclinación hay más erosión. También puedo tener un relieve que sea más bien ondulado, es decir, no es plano exactamente, digámoslo así, a gran escala es plano, pero el relieve tiene ondulaciones. Y las ondulaciones es como tener pequeños sitios planos y sitios inclinados en la misma región. Entonces, las ondulaciones van sufriendo desgaste en algunos puntos y acumulación en otros. ¿Okay? O pueden ser relieves cóncavos. Por ejemplo, un valle estrecho, tiene un relieve cóncavo con laderas muy pronunciadas y solamente un valle muy estrechito, ¿no?, donde el relieve plano es escaso. Este relieve puede influir en procesos como el depósito y la acumulación. La deposición y acumulación de materiales puede ser diferente. El transporte de materiales, ¿ya?, y la erosión. Los relieves planos favorecen el depósito y la acumulación. Los relieves inclinados favorecen el transporte y la erosión. El drenaje y la escorrentía. Es decir, si el agua ingresa al suelo y drena por profundidad o percola, o si escurre. E incluso la captación de energía solar puede depender del relieve. ¿Se comprende? Por ejemplo, en términos de el movimiento del agua en el suelo. ¿Ya? Puede ocurrir que el agua de precipitación caiga sobre el suelo. Si yo me encuentro en una cima, en una cumbre, por ejemplo, ¿ya?, es posible que el relieve plano o la ubicación plana promueva la percolación más que la escorrentía. Es decir, el agua que llega al suelo ingresa y penetra a través de las capas del suelo y se mueve hacia abajo. Pero hay poca agua, o en todo caso es menos agua, la que escurre sobre la superficie. Pero en un relieve inclinado, el agua tiende a escurrir. El movimiento del agua es en la superficie del suelo. En lugar de penetrar dentro del suelo, el agua escurre como si fuera un plano inclinado. Eso puede significar que gane velocidad y promueva la erosión. En términos del balance hídrico, el agua escapa más fácilmente del suelo porque ni siquiera ingresa al suelo. ¿Me dejo entender? Si hay una cantidad de precipitación y yo me encuentro en una ladera, voy a aprovechar menos el agua que si me encuentro en una zona plana. El agua escurre simplemente y se escapa más fácilmente. En una zona plana es muy posible que no ocurra escorrentía. El agua no tiene dónde moverse porque la gravedad no lo permite, así que el agua percola. Esto, por supuesto, puede resultar en condiciones de mal drenaje o en condiciones de anegamiento temporal en el suelo. O puede permitirnos aprovechar mejor el agua también. Eso en clima húmedo. En clima árido, por otro lado, hay precipitación, o puede haberla, pero también hay evaporación. Y por lo general, la evaporación supera la precipitación. Así que el movimiento del agua siempre es vertical y hacia arriba. La energía que recibimos del sol también puede variar en función del relieve. Por ejemplo, si yo me encuentro en un día de invierno, los rayos solares van a caer muy oblicuos sobre el suelo. O sea, por la declinación y por el momento del día, los rayos solares no caen perpendicularmente,
sino con ángulo oblicuo o ángulo agudo. Especialmente si me encuentro en el hemisferio norte o sur, si me alejo del ecuador. Quienes vivimos cerca del ecuador tenemos, digámoslo, la bendición de que los rayos solares caen casi siempre perpendiculares al suelo. Vivir en el ecuador es recibir a través del año la misma cantidad de energía, todos los días, todos los meses. Pero conforme nos vamos alejando del ecuador, vamos variando la cantidad de energía, al punto que en invierno recibimos poca energía del sol y esa energía cae con rayos que son muy oblicuos o con un ángulo muy agudo. Y en ese sentido, si yo estoy en un relieve plano, recibo, miren, poca energía porque los rayos solares se concentran en más superficie. Pero si me encuentro en una ladera y esa ladera se expone al sol, la ladera puede recibir más rayos solares en menos unidad de área. Y eso supone un calentamiento mayor. ¿Me dejo entender? Estar expuesto hacia los rayos solares en la mañana, por ejemplo, significa que esa ladera se calienta más rápido. La vegetación puede crecer más rápidamente, los suelos se pueden meteorizar más. Puede significar ciertos cambios importantes sobre la vegetación, por ejemplo. Y no es un efecto que pueda ser realmente despreciable. Algunas laderas que se exponen a los rayos solares y que tienen un ángulo más recto, que reciben los rayos solares más perpendicularmente, pueden tener 1 a 2 grados de temperatura más alta que las zonas planas a la misma hora. Entonces se calientan más rápidamente. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? Obviamente, si es que esta ladera se expone o se opone a los rayos solares. La ladera que está hacia el otro lado no está exponiéndose a los rayos solares, sino que está, vamos a decirlo, opuesta a los rayos solares. Entonces esa ladera recibiría muy poca energía. Muy poca energía porque está oponiéndose a los rayos solares. Pero recuerden que la posición del sol va a variar durante el día. En la mañana puede iluminar una ladera y en la tarde iluminar otra. Preguntas, dudas, comentarios. Este efecto en algunos valles y a larga escala puede ser más significativo. Por ejemplo, si ustedes conocen Huaraz o el Callejón de Huaylas, pueden ver que el Callejón de Huaylas se discurre entre dos cordilleras. Y una de ellas es la Cordillera Blanca, que tiene nevados, temperatura más fría y un poquito más de humedad. Y la otra es la Cordillera Negra, que no tiene nevados. Ya es una zona más árida. Y eso es básicamente por la ubicación de los rayos solares, de la posición de los rayos solares. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuando yo varío el relieve sin modificar los demás factores de formación del suelo, puedo establecer lo que se conoce como una toposecuencia o una catena. Una catena es una secuencia de suelos diferentes donde el clima se mantiene la vegetación, se mantiene el material parental, pero puede variar el relieve. Por ejemplo, este es un pequeño valle y por la forma así en U que ustedes ven en el valle, tiene un relieve en U, se nota que es un valle glaciar antiguo. O sea, aquí ha sido modelado por la acción glaciar. Posiblemente la temperatura es templada, templado-fría. Y ustedes pueden tener suelos en plena ladera, suelos en el pie de monte, suelos en la parte plana y suelos en el mismo fondo del valle que tienen mal drenaje. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la ladera tienen suelos muy delgados, lo que se conocería como leptosoles, un suelo que tiene pocos centímetros de profundidad y debajo de la roca madre. Entonces suelos
Los leptosoles son por lo general suelos muy delgados. En la parte del piedemonte, ya los materiales no se arrastran con facilidad. El suelo leptosol es muy delgado porque al haber erosión, el suelo pierde rápidamente los materiales y por eso siempre se mantiene delgado. Pero en el piedemonte, los materiales ya no se arrastran o no se pierden con facilidad y por eso el suelo tiene más profundidad, pudiendo incluso desarrollar un horizonte B. Entonces se tiene un cambisol, que es un suelo con desarrollo de horizonte B. Tiene un A y un B. En la zona más profunda hay tiempo y por supuesto hay un relieve que permite mayor migración de partículas a través del suelo. Ahí se puede formar un podsol o espodosol, que es un suelo más meteorizado, donde hay eluviación, y ustedes ven un horizonte blanco, hay acumulación de hierro y aluminio, ustedes ven un horizonte oscuro debajo. Entonces todos estos cambios, todos estos procesos van a afectar más al suelo. Y en la parte donde hay mal drenaje, ya no veo mucho los materiales minerales, pero puedo ver la acumulación de materia orgánica. Se puede formar un suelo por depósito de restos vegetales, como un histosol. Y los histosoles son básicamente suelos orgánicos que se suelen presentar en lugares donde hay mal drenaje. La materia orgánica se acumula por el crecimiento vegetal y se forman auténticos colchones de materia orgánica. Ese es un histosol. Y vean que la taxonomía del suelo puede cambiar mucho simplemente variando la ubicación. Variando la ubicación. O sea, en una distancia relativamente corta hay diferentes suelos. Hay diferentes suelos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas, protestas? Factor organismos. Los organismos son agentes biológicos que pueden actuar sobre el material parental y que pueden contribuir y van a contribuir mucho en la formación del suelo. Los organismos son un factor activo, son agentes activos, pero van a depender, por supuesto, del clima, van a depender de la temperatura y la precipitación. Yo tengo diferente vegetación y diferente actividad de la vegetación si cambia la precipitación, si cambia la temperatura. La vegetación de una zona tropical lluviosa es diferente de una pradera y diferente de un desierto. Entonces, esta vegetación, esta población viva, estos organismos del suelo pueden actuar sobre el suelo, pero su acción va a depender del clima. ¿Okay? La biota que tiene el suelo depende de la temperatura y depende de la precipitación. En zonas áridas, la vegetación es por lo general escasa, la actividad biológica es escasa. ¿Ya? No hay mucha vegetación en una zona desértica, como les mencionaba. Ustedes pueden viajar en la costa del Perú y no ver plantas en un buen tramo, en un buen trecho. Si se van a la costa norte, incluso en las zonas abandonadas, siempre hay árboles, siempre hay algo de vegetación de bosque seco, pastos. Pero si se van a la costa sur, por ejemplo, Arequipa, Tacna, ahí el clima es árido en extremo, Ica es árido en extremo, y si no hay algo de riego, no ven vegetación, salvo los ríos, ¿no? Salvo los ríos que son como pequeños oasis de vegetación en la costa peruana, pero la zona desértica es libre de vegetación, y si no hay vegetación, pues no desarrollan otros organismos en la cadena. Las lombrices de tierra, por ejemplo, dependen de los restos vegetales que se aportan en el suelo. Si yo tengo abundante vegetación, como por ejemplo praderas, gramíneas, tengo lombrices de tierra, pero si la vegetación es escasa, no hay nada que comer allí. En las zonas húmedas, en cambio, hay mucha actividad biológica. Los bosques tropicales, por ejemplo, son ecosistemas con una gran cantidad de biomasa, una gran cantidad de organismos, incluso dicen que un récord de 1500 especies por kilómetro cuadrado. O sea, es una gran diversidad, y esta diversidad proporciona biomasa. Lo mismo pasa con los microorganismos, dependen de la precipitación, dependen de la humedad ambiental. Por ejemplo, los líquenes
pueden presentarse por neblina o por lluvia y pueden desarrollarse de manera masiva sobre las rocas. Y los líquenes son de los primeros colonizadores del material parental. Miren ustedes la imagen inferior y hacia la derecha y ven una roca cubierta de líquenes. Y eso ocurre porque los líquenes tienen la capacidad para desarrollar sobre rocas y aprovechar nutrientes de las rocas. Claro, un líquen o los líquenes no son exactamente organismos, en realidad son simbiosis, ¿no? Son asociación de varios organismos. ¿Se comprende? Entonces, las plantas tienen influencia sobre el suelo y hay varios procesos en los cuales las plantas pueden influir. Por ejemplo, las plantas pueden realizar rizodeposición. Y rizodeposición quiere decir la acumulación de sustancias en el suelo cuando la raíz está creciendo y está viva. Las raíces no solamente toman nutrientes del suelo, no solamente van a extraer nutrientes, sino van a depositar sustancias orgánicas. Y esas sustancias orgánicas pueden actuar como ácidos orgánicos, pueden actuar como fuente de carbono. Los microorganismos pueden aprovechar estas sustancias orgánicas que la planta libera y originar meteorización química. ¿Okay? Un suelo se meteoriza más rápidamente si tiene vegetación. Y la meteorización se hace más lenta si ustedes le cortan la vegetación. A pesar de que haya lluvias, haya precipitaciones, si ustedes tienen vegetación, hay una más rápida transformación del material parental en suelo. Las plantas también proveen hojarasca. Las plantas pueden aportar restos vegetales, tallos, hojas, ramas, frutos que caen y que no son aprovechados por el proceso conocido como littering. Y en el littering la hojarasca cae sobre el suelo. Obviamente esta hojarasca es insumo alimenticio, es alimento para microorganismos, para la fauna, para los artrópodos. Y cuando se aporta en el suelo, los microorganismos comienzan a desarrollar en torno a esta hojarasca. Lo mismo pasa con bacterias, con hongos, todos desarrollan alrededor de la hojarasca. ¿Okay? Las raíces extraen nutrientes y esto contribuye a una más rápida meteorización. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente: la meteorización de los minerales del suelo, de las micas, de los feldespatos, de las arcillas incluso, es básicamente una reacción que tiende hacia la derecha. Si las plantas extraen nutrientes minerales del suelo, entonces contribuyen a que la reacción siga ocurriendo. Pero si no hay una extracción de nutrientes, si no hay una extracción de minerales por parte de la planta, entonces la reacción de meteorización ocurre más lentamente. En otras palabras, las plantas van formando el suelo, van acelerando la meteorización del suelo cuanto más nutrientes puedan tomar del suelo. Además, sobre la roca madre, las raíces de las plantas pueden ejercer acción mecánica, sobre todo las raíces de plantas leñosas. La roca madre puede tener grietas y tener cavidades a través de la cual la raíz de la planta puede ir colocándose e ir ensanchándose, engrosando y descolocando las rocas, contribuyendo a la fragmentación, a la fractura. ¿Okay? Entonces son varios los efectos, varios los procesos en los cuales la vegetación puede influir. Ahora, la población microbiana también influye, ¿ya? Desde los primeros hasta los más avanzados. Por ejemplo, la formación de las rocas, o mejor dicho, la meteorización de las rocas, en cuanto haya agua o humedad sobre las rocas, dentro de los primeros colonizadores tenemos a los líquenes. Los líquenes pueden crecer no solamente en rocas, pueden crecer incluso en pircas de piedra, en paredes de piedra, hasta paredes de ladrillo o en troncos de árboles. Los líquenes son en esencia una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente: los hongos son organismos que pueden tener un arsenal de ácidos orgánicos, pueden tener enzimas que contribuyen a ir
corroyendo o desgastando los minerales. Pero los hongos son organismos heterótrofos, necesitan consumir carbono orgánico, no pueden obtener carbono de las rocas. Las algas son organismos fotosintéticos, pueden producir su propio carbono por fotosíntesis y pueden nutrir a los hongos, pero las algas tienen muy poca capacidad para tomar minerales de las rocas. Entonces, cuando un material parental rocoso se comienza a meteorizar, los primeros en colonizar son los líquenes, que se forma por una asociación que tienen dos capas de hongos con una capa de algas o cianobacterias en medio. Los hongos, vamos a decirlo así, perforan, taladran la roca, liberan nutrientes minerales, lo transportan al alga, el alga realiza fotosíntesis y con eso aporta nutrientes al hongo. Incluso los troncos secos pueden descomponerse en un clima lluvioso, por ejemplo la Amazonía, por la actividad de los líquenes. E incluso árboles, a veces hay, por ejemplo, cultivos como los cítricos o como el cacao, donde los líquenes se desarrollan en los troncos, en las ramas maduras. Entonces hay algunos agricultores a los que tienen que estar aplicando algún producto criptogamicida para remover las algas y los líquenes de los troncos. Una vez que el suelo se va formando, es decir, una vez que la meteorización ha permitido el desarrollo del suelo, aunque sea pocos centímetros, el suelo ya contiene materia orgánica, ya contiene nutrientes minerales disponibles. Entonces la simbiosis se rompe. Y en el suelo yo puedo encontrarme hongos y puedo encontrarme algas por separado, o cianobacterias por separado. Ya no las encuentro formando líquenes porque ya no se necesitan mutuamente. Ahora los hongos tienen materia orgánica de la cual pueden alimentarse y las algas tienen nutrientes minerales para realizar fotosíntesis. Pero mientras el suelo no se haya formado y estén creciendo sobre rocas, pues la simbiosis se mantiene estable, se mantiene unida, digámoslo así. En el suelo, ya los mismos hongos que formaron los líquenes se encuentran independientes. Además, en el suelo ya hay mucha vida. No solamente hay bacterias, hay actinobacterias como Streptomyces, hay protozoos como por ejemplo euglenas o bodo, cercobodo o vorticelas o paramecium. Hay algas como clorela, hay hongos como amanita, por ejemplo, o muchos otros hongos descomponedores de materia orgánica. El suelo es un auténtico ecosistema para millones de microorganismos en el suelo. Para millones de microorganismos, que todos están relacionándose, a veces simbiótica, a veces antagónicamente. Todos compitiendo por nutrientes y todos luchando dentro del suelo, digamos así. Pero al mismo tiempo contribuyendo a que el suelo cumpla sus funciones. Por ejemplo, el suelo es reciclador de materia orgánica porque en el suelo hay millones de bacterias, de hongos, de cianobacterias o de actinobacterias que descomponen materia orgánica. El suelo almacena carbono y ese carbono es almacenado porque se forman sustancias húmicas que duran mucho tiempo. El suelo es almacén de biodiversidad y eso está por la cantidad de organismos que viven dentro. ¿Se comprende? Entonces, una vez más, todavía pueden ejercer acción de solubilización de minerales y todavía ejercen descomposición de materia orgánica todos los microorganismos dentro del suelo. Posiblemente su acción más visible sea la meteorización de las rocas, pero aún dentro del suelo los microorganismos continúan su proceso de alteración y de transformación del suelo. Y la fauna tiene un efecto posiblemente más visible, porque son organismos más grandes. Podemos reconocer a simple vista la ocurrencia de lombrices de tierra que viven excavando galerías en el suelo. La fauna cumple diversos roles. Dentro de los primeros roles o de los principales roles está el reciclaje de la materia orgánica. La hojarasca que cae de las plantas, de los árboles sobre el suelo, está en forma de hojas grandes, de material grueso, de material con mucho tamaño y mucha superficie. ¿Ya? Pero para que los microorganismos puedan atacar esta hojarasca, tienen que primero
atacar la fauna, los detritívoros, por ejemplo, los ácaros, los chanchitos de humedad, las lombrices de tierra, los milpiés. Son organismos que van a ir consumiendo poco a poco la hojarasca y la van aportando en forma de pequeños fragmentos en el suelo. En ese sentido, la lombriz de tierra merece un aplauso porque es capaz de alimentarse comiendo partículas orgánicas y digiriendo partículas orgánicas en el suelo. La lombriz de tierra se desplaza y se alimenta al mismo tiempo. O sea, ingiere el suelo, consume el suelo, lo digiere en su estómago y luego lo va excretando. Si hay partículas orgánicas, las aprovecha, las va digiriendo y luego el suelo lo excreta. Entonces, prácticamente tiene que comerse todo el suelo para poder excretarlo y moverse en el suelo. Los agregados, los llamados casts, ¿ya?, son pequeños fragmentos que la lombriz de tierra excreta, ¿ya? Y estos agregados son, el otro día vi el nombre que utilizaron en una exposición, terrículos, esa es la palabra. Un terrículo es básicamente un pequeño fragmento de suelo excretado por la lombriz de tierra. Por supuesto, en esta excreción el suelo se ha enriquecido mucho con nutrientes, se ha enriquecido con bacterias, con minerales, porque la lombriz parte de lo que digiere lo excreta. Y ahí son partículas que son bastante fértiles. Entonces, que la lombriz de tierra coma el suelo y lo vaya excretando, fertiliza básicamente el suelo. Las galerías que la lombriz deja pueden ser bastante estables, pueden quedar durante semanas o meses en el suelo, incluso cuando el suelo se seca. Así que se convierten en entradas para el aire, entradas para el agua, incrementan un poco la ventilación del suelo. Cuando llueve, el agua pasa rápidamente a través de estas galerías y puede mojar capas profundas. Entonces es como que la lombriz estuviera labrando el suelo permanentemente. Otros organismos incluyen a las termitas. Las termitas también son moderadoras del paisaje porque hacen galerías en el suelo. Y todo el suelo que extraen de las galerías lo depositan en una especie de montículo, que es la entrada, por supuesto, de la galería. Entonces estos termiteros pueden tener 2-3 metros de alto. En algunas zonas tropicales se pueden ver termiteros abundantes, por ejemplo, por millones de termitas que viven ahí. Porque las termitas son organismos o animales gregarios, que siempre viven en colonias, mientras que las lombrices son solitarias. Entonces, la fauna puede degradar la materia orgánica vegetal e incorporarla en el suelo. Ayudan con esto que los microorganismos hagan un trabajo más rápido de reciclaje de restos orgánicos. Pueden modelar por transportar partículas de suelo entre una capa y otra. Pueden aportar materia orgánica de la superficie y enterrarla más profundamente. Entonces, todo esto contribuye a ir desarrollando y formando suelo a través de su actividad. Por supuesto, la presencia de la fauna es dependiente de vegetación, restos vegetales, clima, humedad. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, protestas. ¿Queda claro? Es buen momento para preguntas. El tiempo. El tiempo es un factor de formación del suelo considerado desde hace mucho como un factor importante. Vamos a decir que es un factor pasivo, porque básicamente el tiempo por sí, per se, no varía a las características del suelo. Lo que actúa, el clima y la vegetación, van a modificar el suelo y lo van a modificar más si le damos más tiempo. O sea, digámoslo de esta forma, el tiempo cobra relevancia si los factores activos influyen sobre el suelo. En otras palabras, la influencia del tiempo depende del clima y depende de la presencia de microorganismos. Como hemos visto en la imagen del primer minuto de la clase de Yipata, ahí el tiempo no tiene mucha relevancia. O sea, el material parental está allí presente desde el Paleolítico, desde el Neolítico, desde el Cuaternario. No sabemos cuántos miles de años ese suelo está allí, o cientos o miles. Pero el hecho es que
no sufre ningún cambio. Si tuviéramos una máquina del tiempo y regresáramos dentro de 1000 años, lo veríamos exactamente igual. Mientras que, por ejemplo, en un suelo agrícola o en un suelo de bosque, 1000 años puede significar bastante tiempo para que ustedes vean cambios, cambios en la profundidad, cambios en el color del suelo. Depende del clima, depende de los organismos. Al hablar de tiempo, en el suelo hay que considerar dos escalas. Una escala de tiempo absoluta y una escala de tiempo relativa. La escala de tiempo absoluta se refiere, valga la redundancia, a años, siglos, milenios o millones de años que está ocurriendo la formación del suelo. Desde un tiempo cero, donde el material parental no había sufrido formación del suelo, por ejemplo una roca o un material parental transportado, tiempo cero es cuando comienza la formación del suelo. Eso, por supuesto, no siempre es fácil de ver. No siempre es fácil de ver. ¿Qué tan frecuentemente nos encontramos con una roca que tiene 100 años o 1000 años? Lo más frecuente es que nos encontremos con rocas que tienen millones de años. Las rocas más antiguas en nuestro planeta, algunas que se encuentran en Australia, tienen 3.500 millones de años de antigüedad. O sea, son rocas que están expuestas al clima por 3.5, 3.500 eones, o 3.500 millones de años, desde el Ádico, o desde el llamado, ¿cómo se llama?, periodo previo a la explosión oxigénica o hasta el gran evento explosivo del oxígeno, digamos. Mientras que rocas jóvenes podríamos encontrarnos en algunas regiones volcánicas. La ceniza volcánica de una erupción reciente, por ejemplo, nos puede dar la idea de un material parental joven. Cuando erupcionó Krakatoa, ¿saben lo que es Krakatoa? ¿Alguna vez han oído o han visto películas con respecto a Krakatoa? ¿Alguien? Vamos, chicos, chicas, no me decepcionen. Andrea, Luigi, Judith, Sergio, Aldo, María Isabel, Denise. Nada, nada, nada. Ya. Krakatoa es una montaña, un volcán que permaneció inactivo, se supone que por varios miles de años, y que en 1883, sí, el Perú vivía las últimas épocas de la guerra con Chile, erupcionó. Se supone que es una de las erupciones más violentas que ha habido en la Tierra, causó algunos cuantos miles de muertos, pero lo curioso, de pronto toda una caldera de volcán aparece cerca del fondo marino y crea una nueva isla. Crea una nueva isla. Esto es en Java, en la isla de Java, en el estrecho de Timor, digámoslo así. Y es famoso porque dio como origen a la aparición de dos islas, o de algunas islas, o sea, algunos cientos de metros de nueva tierra que no existía aparecieron en un par de días que duró la explosión, en el tiempo que duró la explosión. Entonces ahí hay un tiempo cero. Algunos estudios se realizaron en los años 20, en los años 30, en los años 50, y decían, ok, ¿cómo está variando? ¿Qué organismos están desarrollando sobre las rocas? Y se podría haber estudiado el proceso de formación del suelo, pero no es muy frecuente que pase así. No es muy frecuente que podamos ver en vivo y en directo una roca de poco tiempo. ¿Ok? Entonces, el tiempo absoluto a veces es difícil de determinar. O sea, ¿cuántos miles de años tiene una roca formándose? ¿Cuántos millones de años tiene una roca formándose? ¿Ya? A veces podemos estimar el tiempo absoluto a partir de la profundidad. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que conforme los factores de formación del suelo van ocurriendo y actuando sobre las rocas, el suelo se va haciendo más profundo, existe lo que se conoce como una sucesión ecológica, primero los líquenes, luego las hierbas y los matorrales y luego los bosques. Entonces, por ver el tipo de vegetación y por ver la profundidad del suelo, podría estimar, podría hacer algunos cálculos de cuánto tiempo hace que se está ocurriendo la formación del suelo.
No siempre es posible. Existen algunas estrategias para tratar de evaluar el efecto del tiempo absoluto sobre la formación del suelo. Por ejemplo, se puede utilizar la estratigrafía, es decir, se puede utilizar el estudio de los horizontes y de los cortes que hay en la superficie de la Tierra, en la corteza terrestre, sobre todo en la superficie, para reconocer las cualidades o las características del suelo. La erosión y el depósito son un ejemplo. Miren esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver un terreno cuya altura original está aquí arriba, donde dice la superficie vieja. Esta es la superficie de rocas o de material o de regolito, de material de suelo, que ha estado expuesta por más tiempo al clima, que ha estado expuesta por más años o siglos o milenios al clima. ¿Ok? Pero luego viene una erosión, un río por ejemplo, y el río corta y hace un corte, remueve los materiales y me deja expuesta una superficie intermedia. Primera regla de la estratigrafía: el corte es más reciente que el material cortado, lo cual es obvio, ¿no? O sea, el material tuvo que estar aquí antes que ocurriera la erosión y el corte. La superficie vieja, que se mantiene en más altura, es más antigua que esta superficie mediana, que no estaba expuesta al clima y que solamente se expone cuando la erosión remueve la capa de arriba. ¿Ya? Esta capa expuesta recientemente es más reciente que la capa expuesta hace mucho tiempo, que ya lleva varios años o milenios meteorizándose. ¿Okay? Entonces ustedes tienen acá dos tiempos. Posiblemente no sepan en términos absolutos cuál es más antiguo y cuál tiene menos tiempo, pero sí pueden saber que uno es más antiguo que el otro. Y luego ustedes ven que el talud se va erosionando y va dejando derrubios, o sea, derrumbes o acumulaciones de material desprendido sobre la superficie intermedia. Y esta superficie que se está depositando es más reciente que la superficie intermedia. Segunda regla de la estratigrafía: el material que está depositado encima es más reciente que el material que está abajo. Me dejo entender. Cuando hay relleno, cuando hay depósitos, los materiales más recientes están arriba y los más viejos están abajo. Cuando hay corte, el material cortado es más antiguo que el material que se expone después del corte. Entonces aquí, una vez más, sin saber exactamente el número de años o milenios, ustedes tienen tres edades diferentes: una superficie vieja, una superficie intermedia y una superficie joven. El material parental es el mismo, el clima es el mismo, la vegetación puede ser la misma. Ustedes podrían ver cómo el clima y otros factores influyen por el relieve, o sea, por el tiempo. Eso es lo que llamaríamos una cronosecuencia. Una cronosecuencia: material parental igual, relieve igual, clima igual, vegetación igual, pero lo que cambia en el suelo es el factor tiempo. Pero eso, digámoslo así, se puede observar en algunas condiciones, en algunas situaciones. No siempre es fácil de precisar. Las rocas pueden tener algunos elementos químicos que puedan determinar su edad. Por ejemplo, el potasio radiactivo. Las rocas tienen gran cantidad de potasio 39, pero existe una pequeña fracción de potasio 40, que es un potasio que emite radiación. Es un potasio que emite radiación. Es un potasio que puede ir gradualmente descomponiéndose, emitiendo electrones. Y por supuesto, las rocas comienzan con una cantidad de potasio 40 y se va descomponiendo con una vida media extremadamente larga, creo que 1.5 millones de años para que se descomponga la mitad. Entonces, midiendo la cantidad de potasio 40 que queda en una roca, ustedes podrían saber cuál es la antigüedad de la roca. Pero no necesariamente esa antigüedad se tiene que relacionar con la edad del suelo. Entonces, a veces es preferible utilizar estratigrafía como una herramienta adicional. En esta imagen ustedes tienen un ejemplo: el factor de modelamiento del suelo, el factor que va erosionando y exponiendo las superficies, es el río.
Y ustedes saben que el río puede ir excavando su cauce. Es decir, los ríos van corriendo, discurriendo su cauce sobre una superficie, sobre materiales. Cuando los ríos son jóvenes, tienen mucho cauce, pueden ir erosionando. Pero conforme van excavando y removiendo materiales, van abandonando diferentes riberas, diferentes terrazas. Es decir, se van haciendo cada vez más profundos. Al principio los ríos podían estar en un nivel alto, pero conforme pasa el tiempo van removiendo partículas, van erosionando y van profundizando su cauce. Entonces miren ustedes en esta imagen, para un pequeño valle aluvial, ustedes tienen una secuencia de diferentes terrazas, de la más antigua, que el río erosionó hace 1.200.000 años, a la más reciente, que el río está inundando todavía y que se ha depositado o se ha acumulado hace 200 años nada más. Entonces ustedes pueden tener, para el mismo clima, para el mismo material parental, diferentes suelos, porque el agente modelador, que es el río, va exponiendo los suelos en diferente tiempo. Los suelos que tienen más juventud, digámoslo así, de 200 a 400 años, forman parte del cauce del río. Esta es una zona que el río todavía puede inundar. Entonces son suelos muy jóvenes, son hortens, son suelos entisoles muy jóvenes. Tienen, miren, una capa delgada de suelo y el resto es el material parental sin transformar, o sea, el material de origen, el relleno arenoso o relleno de suelo. Son suelos apenas se están formando. Miren, ya a 13 metros de altura sobre el río, ya el tiempo es mucho mayor. Entre 13 a 15 metros estamos hablando de 50.000 a 70.000 años. Aquí ustedes tienen un tipo de suelo que es un alfisol. Por la mayor precipitación ya se ha formado un horizonte B. Esta parte rojita. Quiere decir que hay migración de partículas, hay más desarrollo del suelo. Lo que no se veía en los suelos más jóvenes, ahora se ve aquí un poquito más desarrollado. Pasa lo mismo para suelos que tienen entre 350.000 y 400.000 años. O sea, son suelos más desarrollados, más profundos. De 400 a 600.000 años, o a 500.000, entre 42 y 50 metros, ustedes ven suelos que son con una capa superior más delgada, el horizonte B más profundo y el horizonte BC más profundo todavía. Miren, hasta 1,50 m de profundidad ya no ven el material parental, y el material parental está más profundo. Y vamos a ponerlo así, entre 600.000 y 1.200.000 años, las terrazas más antiguas, el suelo está mucho más meteorizado. El horizonte B se ha hecho más profundo y el material parental ya no se puede ver, pero ya está mucho más profundo. Entonces, del suelo más desarrollado, o mejor dicho, del más joven al más desarrollado, ustedes tendrían así. Este es más joven y este es más antiguo, más viejo. ¿Ya? El río, modelando la superficie del suelo o modelando el relieve, puede originarme diferentes antigüedades de formación del suelo. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, cuanto más cerca están ustedes del río, más reciente es la terraza y más joven es el suelo. Cuanto más se alejan del río, sobre todo si son ríos que tienen mucha antigüedad, pues más antiguos los terrenos, más desarrollados los suelos. En la Amazonía peruana, si ustedes están a la orilla del río, lo que ven son arenas. Arenas y limos, son suelos muy jóvenes, muy recientes, que solamente se ven durante la época de estiaje. Pero si se alejan del río van a tener suelos más meteorizados, más antiguos, más rojizos, por ejemplo. Preguntas, dudas, comentarios. Pero este tiempo, ¿cómo lo llamaríamos? Este tiempo absoluto, insisto, es difícil de ver. Es difícil de ver. ¿Cómo podría saber yo que cuánto tiempo tiene un suelo de formarse? Tendría que buscar las rocas. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza rocas cuya antigüedad o cuya meteorización pueda ser conocida. En algunas zonas, por ejemplo, antiguas como Europa, ¿no? O África, hay templos, abadías, monasterios, castillos que se han construido en la Edad Media, incluso en la Baja Edad Media, ruinas del Imperio Romano, por ejemplo, que ustedes pueden saber aproximadamente qué antigüedad tienen.
y ustedes pueden medir cuál es la velocidad con la cual esas rocas se están desgastando, sobre todo si son rocas naturales, por ejemplo calizas. En una ocasión, y esto también lo menciona Jenny en su libro, algunas abadías inglesas que son del año 1100, 1200, que están abandonadas, se puede utilizar las paredes de las rocas para ver con qué velocidad se está meteorizando el granito o las calizas con las cuales se construyeron. Los cementerios son a veces herramientas, porque en todo cementerio hay una tumba con una lápida, y por lo general la lápida dice la fecha exacta en la cual falleció el occiso. Entonces, si tienen ustedes una lápida de granito, una lápida de mármol, una lápida de caliza, y saben exactamente desde qué año está esa lápida expuesta a la lluvia, pueden tratar de medir con qué velocidad se está desgastando la roca y saber, digámoslo así, en cuánto tiempo se puede meteorizar un granito, una caliza. Pero para eso, por supuesto, se necesita cementerios muy antiguos, cementerios de algunos siglos de edad, y estructuras como cruces o lápidas de piedra de tamaño conocido. La imagen que les mostré hace un momento de la fortaleza de Kamenetsburg, donde vieron ustedes que se había formado un suelo muy parecido dentro y fuera de la fortaleza, y el autor concluía que la roca que había formado los suelos era la misma roca que se utilizó en construir la fortaleza. Podría demostrarse que el suelo se formó dentro de la fortaleza en 200 años, porque se supone que el suelo comenzó a formarse en cuanto se abandonó la fortaleza. Entonces, por el momento que el autor fue a visitar la fortaleza, habían pasado 230 años del abandono, y en ese tiempo se había formado una capa de suelo. ¿Okay? Pero el tiempo no solamente se mide en una escala absoluta, sino más útil muchas veces es una escala relativa. Es decir, el suelo está crudo, es un suelo en bruto, es un suelo que recién está en proceso de formación o ni siquiera tiene. Léase, por ejemplo, nuestro suelo de Yipata. Ese es un material bruto, crudo. ¿Ya? Todavía no comienza la formación del suelo. Ni siquiera ven ustedes un horizonte A. Hay material parental nada más. O es un suelo muy delgadito, por ejemplo, las lomas de la Chay, suelos que tienen una capa muy delgada, un horizonte A y luego la roca madre. Es un suelo joven, donde ustedes ven el material parental ya meteorizado, la roca madre más profunda, a veces no se ve. Los suelos de la costa peruana son suelos jóvenes. Es un suelo más maduro, donde hay un horizonte B, por ejemplo. Por ejemplo, suelos de sierra o selva son más maduros. O es un suelo senil. Un suelo senil es ese que tiene ya pues una intensa meteorización y ha formado muchos horizontes y muchas capas diferentes. A través del tiempo, los nutrientes han migrado de un horizonte a otro, se han perdido de uno, se han acumulado en otro, y ustedes tienen un montón de horizontes. Entonces los suelos pueden ser muy jóvenes, por ejemplo, o recientes. En la costa peruana los suelos son crudos, son arenosos, se parecen mucho al material parental. En la sierra los suelos son más maduros. Ustedes ven, como lo vimos en la foto de Andahuaylas, se ha desarrollado un horizonte A, se ha desarrollado un horizonte de bajo incluso. En la Amazonía los suelos pueden ser maduros o seniles. Ya se perdió el calcio, se perdió el magnesio, se perdieron los nutrientes, se han formado diferentes horizontes. La arcilla se ha movido a través del suelo. Y ya se va acumulando sustancias tóxicas como el hierro, el aluminio, se van acumulando en el suelo. Son suelos que han perdido muchos minerales. ¿Se comprende? El tiempo absoluto entonces es por la edad exacta y el tiempo relativo por el grado de desarrollo. ¿Ya? Cuando hablamos del tiempo relativo nos referimos a cuál es el grado de desarrollo indistintamente de cuánto tiempo tiene formándose el suelo. Por ejemplo, con los mismos materiales parentales, ¿ya? Con el mismo material parental, nosotros podríamos tener suelos depositados en la vertiente pacífica de nuestro país y suelos depositados en la vertiente atlántica. Los ríos vienen de los Andes y depositan los materiales en la costa o en la selva. Pero los suelos de la selva se envejecen muy rápidamente, se meteorizan muy rápido. Entonces pasan a ser seniles. Los suelos que caen para la vertiente de la costa no envejecen, se mantienen jóvenes a través del tiempo. Hay algunos horizontes, por supuesto, que se pueden formar rápidamente. La formación del horizonte A, la capa superior del suelo, puede ocurrir en un lapso de 10 hasta 100 años, máximo 1000 años. Es decir, un horizonte superior, considerando que haya clima, que haya vegetación, que haya lluvias, el horizonte A toma 1000 años en formarse o menos de eso.
Los horizontes B pueden tomar entre, vamos a ponerle, 1000 años, 10.000 años. Los horizontes con acumulación de óxidos de hierro pueden tomar 10.000, 100.000 años en formarse. Los horizontes en formación, los horizontes cámbicos toman poco tiempo. Los horizontes con acumulación de calcio, de arcillas o de óxido de hierro toman mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, algunos suelos, como los espodosoles, por ejemplo, o los entisoles, se forman muy rápidamente. Posiblemente, si tuviéramos que agregarlo aquí, ¿ya? Los entisoles se formarían más o menos así. O sea, en poco tiempo un entisol se desarrolla, posiblemente sean los más jóvenes. Los espodosoles pueden formarse en 100, 500 años. Los molisoles, que son suelos típicos de pradera, pueden tomar 1000. Los ultisoles y oxisoles, que son estos suelos tropicales amazónicos, estos toman entre 10.000, 100.000, 1.000.000 de años en formarse. O sea, los suelos más meteorizados toman mucho más tiempo y los suelos menos meteorizados, más ricos en materia orgánica, por supuesto toman menos tiempo. ¿Se comprende? Ahora, nosotros nos podemos encontrar en la naturaleza con diferentes climas y con diferentes suelos. Algunos de esos suelos han tomado poco tiempo en formarse y luego se mantienen estables, o sea, ya así pasen 1000, 10.000, 100.000 años, siguen siendo los mismos, mientras que otros toman mucho más tiempo en formarse. Los suelos más meteorizados toman pues mucho más tiempo en desarrollarse. Dudas, preguntas, comentarios. Y para terminar por hoy, jóvenes señoritas, ha sido una buena jornada, creo yo, espero. El hombre. El hombre es un factor de formación activo, digámoslo así. Casi siempre pensamos en la acción del hombre como una acción más bien destructiva. El hombre puede causar erosión cuando cortamos la vegetación del suelo, cuando deforestamos, cuando quemamos, cuando causamos erosión y damos mal manejo al suelo, y podemos inducir la pérdida de suelo. Pero hay algunos ejemplos, algunos casos en los cuales el hombre puede participar activamente en formación. ¿Ya? Por ejemplo, los andenes. La andenería es una actividad que se ha practicado en el Perú antiguo por algunos cuantos miles de años. Y es una actividad que consiste en ir modificando lentamente el relieve. Porque yo escalono a través de estructuras de piedra, voy escalonando ¿ya? El relieve inclinado y lo voy convirtiendo en una sucesión de suelos planos. Eso es impresionante. Por supuesto, los andenes y las terrazas no son exclusivas de los Andes del Perú ni de los Andes. Hay terrazas parecidas en Yemen, en el sur de Arabia, en Nepal, en Bután, en China, ¿ya? Y en sudeste asiático, por ejemplo, en Vietnam, se terracea los suelos del delta del Mekong para la siembra de arroz. Y ustedes pueden ver la siembra de arroz en terrazas como si fueran lagunas una encima de la otra. ¿Ya? Esta práctica de terracear y de convertir el relieve inclinado en sucesión de suelos planos es una estrategia que poco a poco va formando los suelos. ¿Ya? En lugar de propiciar la erosión, se propicia la acumulación. Si ustedes comparan, por ejemplo, cómo está este suelo estable, terraceado contra la ladera del frente, que no tiene terrazas, posiblemente acá no hay suelo, este suelo sufre mucha erosión y este no. ¿Ya? Los andenes en Yauyos, por ejemplo, ¿ya? No están muy lejos de Lima, y también son andenes estables, funcionales. La zona del Araoz, la Sierra de Cañete, todavía tiene andenes que todavía funcionan, que todavía son útiles y que se pueden utilizar. El Perú tiene cerca de 1 millón de hectáreas de tierras en andenes, y muchos de ellos abandonados, pero otros pueden todavía ser útiles y se pueden cultivar aún ahora. Este es Moray. Esta es por supuesto una construcción inca, que es andenes circulares. Ya no se utilizan, pero algunos entendidos arqueólogos, antropólogos indican que pudo haberse utilizado para ir adaptando plantas a los climas más fríos. Es decir, ustedes cultivan, por ejemplo, papa o quinoa en un piso bajo
y al año siguiente lo van subiendo un pisito más. Entonces van seleccionando las plantas que mejor se portan porque hay cierta gradiente de temperatura entre el piso más bajo y el piso más alto. Es como un pequeño laboratorio para adaptar plantas. Ya, entonces podían probarse materiales diferentes para evaluar si es que tenían adaptación al frío. Más recientemente, por supuesto, el hombre desarrolla los llamados tecnosoles, que es una forma de actividad antrópica directa sobre la formación del suelo. Los tecnosoles son suelos donde la estratificación, los estratos, las capas que el suelo tiene son evidentemente producto de la remoción. Por ejemplo, materiales minerales finos, gruesos o orgánicos se pueden colocar en capas para revegetar. Por ejemplo, en los cierros de mina, esta es mina La Zanja en la Sierra de la Libertad, ustedes pueden ver cómo donde hay cierre de minas colocan todos los relaves, los apisonan un poco y luego van cubriendo el suelo con tierra de préstamo, con materia orgánica y por supuesto el suelo original, el suelo que estaba ahí antes de la explotación, se vuelve a colocar en su sitio. Entonces van formando como planicies o como capas de suelo prestado, digamos así, que luego se irrigan, se colocan plantas ya para volverle a dar su vegetación original. Entonces ustedes vienen después de algunos 20, 30 años, hacen una calicata, encuentran que son materiales que han sido colocados ahí artificialmente. Esos son tecnosoles. Se utilizan para cubrir rellenos sanitarios, se utilizan para cubrir cierres de mina, se utilizan para remover, o mejor dicho, para cubrir relaves mineros, depósitos de hidrocarburos, siempre enterrándolos y cubriéndolos con suelo. ¿Okay? Para los relaves mineros, para los rellenos sanitarios se prestan mucho estos tecnosoles. Ahora, con respecto a los andenes, hay por supuesto evidencia de que la andenería puede modificar activamente las características del suelo. Este es un trabajo de Jonathan Sandor y Esch. Jonathan Sandor es un profesor de la Universidad Estatal de Iowa, Iowa State University. Una persona muy amable, especialista en suelos, lo conocí hace 20 años, 21 años en realidad. Y en una conversación me mencionó que había trabajado en Colca en el año 95. Y él había hecho un estudio en andenes que habían sido cultivados por 1500 años, o sea, 15 siglos de agricultura, pre-inca e inca. Por supuesto, la mayoría de andenes ya se encontraba en abandono, o sea, esos andenes que se habían dejado de cultivar hace 200 años. Pero él comparó la calidad de los suelos dentro de los andenes, que actualmente se encuentran cubiertos de vegetación natural, de gramas, ya no se utilizan, pero que se habían utilizado durante épocas pre-incas e incas. O sea, insisto, él había reportado 1500 años de agricultura en sus andenes. Y los había comparado versus una ladera que no tenía andenes en la misma zona. Entonces encontró que el horizonte A del suelo, la capa superior del suelo, tenía entre 0.3 a 1,3 metros más espesor. O sea, el horizonte A del suelo era mucho más profundo por el relleno de los suelos para ir formando las terrazas, por ejemplo, en los andenes. El suelo era más profundo. Tenía menos densidad aparente. El suelo era más poroso, más liviano. ¿Por qué? Porque se había enriquecido con carbono orgánico. El suelo tenía más carbono orgánico por la mayor aplicación de materia orgánica, de restos vegetales, por el cultivo mismo. El suelo había adquirido más carbono orgánico y más nitrógeno. Y tenía menos pH. El suelo era ligeramente más ácido que la ladera vecina. Y encontró que había enriquecimiento de fósforo. Y el enriquecimiento de fósforo, jóvenes, es una evidencia típica de la agricultura de largo plazo. Cuando ustedes practican agricultura por cientos de años o varios siglos incluso, el fósforo va enriqueciéndose poco a poco en el suelo. ¿Por qué? Por la práctica de ir aportando fertilizantes o estiércol en el suelo, que va acumulando poco a poco más fósforo. ¿Ya? Algunos de los suelos europeos, por ejemplo, de que se cultivan desde la época del Imperio Romano, son suelos
ricos en fósforo. Incluso en el horizonte B había acumulación de fósforo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se pudo haber acumulado este fósforo en el suelo? ¿Qué se pudo haber utilizado para la agricultura para que se acumule fósforo en el suelo? ¿Una idea? Sergio, Judith, Denise, ¿una idea? Sharon, María Alejandra, Valeria, Mariolet, Carlos. ¿Cómo creen ustedes que se llevó a este enriquecimiento de fósforo en el suelo? Vamos, esa pregunta es fácil. Porque en ese tiempo no se tenía fosfato diamónico, fosfato monoamónico, no se tenía urea. Básicamente se utilizó guano de islas o pescado. Los cronistas que llegaron al Perú durante el Imperio Inca reportaban que una práctica común de fertilización de la papa, por ejemplo, era pescar anchovetas, bonitos, jureles o cualquier otro pescado, fermentarlos un poco, dejarlos descomponer un poco y luego abrirle la boca al pescado, colocarles un tubérculo de papa brotado y enterrarlo en el suelo a la papa con todo y su pescadito. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significaba para la papa, no? O sea, bastante nitrógeno y bastante fósforo. Entonces las plantas crecían bastante bien. Y esa práctica, la de utilizar pescado o restos de pescado o incluso guano de islas o guano de camélidos, va enriqueciendo con fósforo. También en los Andes se encontraron horizontes antrópicos. Un horizonte antrópico es un horizonte que presenta diferentes artefactos. Artefactos quiere decir evidencia de la vida, evidencia de la residencia de personas. Por ejemplo, restos de cerámica, restos de carbón, leña, herramientas, utensilios. Eso indicaba que personas vivían ahí o en la cercanía. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la actividad humana puede ir modificando o variando poco a poco los suelos. Preguntas, dudas, comentarios. Con estos jóvenes tenemos una rápida mirada de cuáles son los principales factores de formación del suelo y cómo pueden influir sobre los suelos que tenemos en nuestro país, en nuestro planeta, cómo contribuyen. Por supuesto, es una mirada bastante panorámica. ¿Ya? Yo les voy a despedir que revisen el material que voy a compartir ahora, en realidad esta noche, y pueden ustedes leer un poquito más acerca de los factores de formación. El día martes próximo vamos a discutir los procesos de formación. Es decir, ya conocemos cuáles son esos factores que influyen, ahora qué ocurre, qué cambios ocurren en el suelo, qué cambios se van a verificar dentro del suelo para que se puedan ir formando este producto final que es el suelo. Preguntas, dudas, comentarios. Andrea. Profesor, las diapositivas que mostró hoy las subirá al Moodle porque me fijé que había unas cuantas, pero eran del ciclo pasado. Eran diferentes de las que mostró usted la clase pasada. Voy a cambiar las diapositivas de la carpeta por las diapositivas de ahora. En realidad esto es las del semestre pasado, tal vez tengo unas más antiguas en la compartida. Pero sí voy a darles el material de ahora y el video lo voy a colgar en aula virtual. Las diapositivas no en Moodle, sino en la carpeta compartida. ¿Ya? En Moodle voy a poner el enlace para los videos. Andrea me pregunta, perdón, María Sí, Alejandra profesor, pregunta. justo. Sí, ¿Andrea? profe, le quería consultar igual por los materiales de la clase y las grabaciones también. No sé cuándo lo podrá colgar.
Mañana por la mañana, más seguro. Mañana por la mañana. Ya, para Ya, tener- profe, las dos, ¿cierto? Las dos clases. Sí, las dos clases, los dos videos y el material que tengo que compartir con ustedes, el curso en general. Ya, Ya, otra profesor. vez. Muchas gracias. María Alejandra me pregunta dónde queda el laboratorio de edafología. Es bien fácil de ubicar, está encima de la tuna. Es bien fácil de ubicar, está encima de la tuna. El pabellón de edafología es el pabellón que mira hacia el estacionamiento de la Facultad de Agronomía. Y el laboratorio más extremo de todos, el que queda solito, prácticamente encima de la tuna, ese es edafología. Ese es edafología. Muy bien, jóvenes señoritas, muchas gracias por su atención. Tengan ustedes una buena semana, espero que sea buena semana para todos. Y nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego, profe. Ya, profesor, Gracias, muchas profesor. Hasta gracias. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.